En el caso del ajuste define las condiciones dentro de las cuales debe comportarse el acoplamiento de dos elementos, macho y hembra. Se entiende por ajuste la relación mecánica existente entre dos piezas cuando se acoplan entre sí. Sirve para que un mecanismo funcione correctamente. Es necesario que las distintas piezas que lo componen estén acopladas entre sí en condiciones bien determinadas. El comité ISO estableció dos sistemas de ajustes. Uno de ellos es el sistema de ajuste de eje base. Es un conjunto sistemático de ajustes en el que los diferentes juegos y aprietos se obtienen asociando a un eje con tolerancia constante y agujeros con diferentes tolerancias. Y el sistema de ajuste de agujero base, que es el que se está mostrando, que es un conjunto sistemático de ajustes en el que los diferentes juegos y aprietos se obtienen asociando a un agujero con tolerancia constante y ejes con diferentes tolerancias. Apriete. ¿Qué es? Es la diferencia negativa de diámetros entre el agujero de una pieza cilíndrica hueca, llamada también como pieza exterior, y una pieza cilíndrica que se encuentra en su interior, llamada pieza interior. Es decir, cuando el diámetro de un agujero de la pieza exterior es menor al diámetro de la pieza que se encuentra en su interior. ¿Cómo se acota? Bueno, se puede interpretar con aprieto, que se puede expresar como A igual a menos J, que viene a ser aprieto igual a menos juego, aprieto máximo o Amax. Es la diferencia entre las medidas del eje máximo y el agujero mínimo. Amax es igual a diámetro máximo menos diámetro mínimo. Aprieto mínimo, Amin, es la diferencia entre las medidas del eje mínimo y el agujero máximo. Amin igual a D min menos D max, o sea, diámetro mínimo menos diámetro máximo. Son una magnitud de tolerancia, es la complejidad entre las dos líneas que se representan los límites de la tolerancia y cuya amplitud es el valor de la tolerancia. Línea de referencia o línea cero. Las desviaciones pueden ser positivas o negativas, según sea su posición con respecto a la cota nominal. Se conviene en representar la línea recta llamada línea de referencia o línea cero, que correspondería a la dimensión nominal, es decir, una desviación cero. ¿Para qué sirve? Bueno, puedes hacer que de acuerdo a cierto destino o finalidad que ha de cumplir el ajuste de la medida máxima del agujero sea menor a la medida mínima del eje del encaje. Y para ello el montaje deberá realizarse a presión o por temperatura, dando lugar a una presión radial entre las dos piezas. Luego de producirse el encaje, en casos como este, se dice que hay aprieto, por lo que es necesario plasmarlos en un dibujo. Los principales errores. Bueno, debido a que el apriete se obtiene mediante cálculos, el principal error al momento de obtener el apriete sucede al momento de hacer los cálculos para obtener dicho apriete. Bueno, y ahora aquí podemos ver un ejemplo de... Y bueno, con el tema de la tolerancia. ¿Qué son las tolerancias? Bueno, las tolerancias es la variación que se permite en las medidas de una pieza, su forma, su posición, su orientación. Y bueno, ¿cómo se acotan? En primer lugar podemos tomar el tamaño nominal, el tamaño utilizado para la descripción general. Y bueno, de ahí podemos el límite de dimensión, los tamaños permitidos inferior y superior de una sola función dimensión. Tolerancia bilateral. Es una forma de expresar la tolerancia mediante el uso de variaciones de tanto menos y más dado un tamaño. La tolerancia unilateral es la forma de expresar la tolerancia por lo utilizado en una única variación de más o de menos de un tamaño dado. La diferencia de estas dos últimas es que mientras que la bilateral te puede dar una variación permitida de un máximo o un mínimo, en la variación unilateral puede ser que en una pieza que simplemente, que en caso de darte una tolerancia máxima, que pueda tolerar, significa que únicamente podría tolerar una tolerancia máxima, pero no podría haber una mínima, pues debería ser de ese tamaño indicado o uno mayor. Y en caso de que te dé una tolerancia únicamente mínima, pues significa que puede ser de este tamaño que te están indicando o uno menor, no uno más, no uno menos, no, simplemente o uno mayor o uno menor. Y ahora, ¿para qué sirve la tolerancia? Pues bueno,
El dibujo de una pieza tiene por objetivo transmitir especificaciones, tanto para el fabricante como para el inspector. El dibujo debe mostrar las variaciones permitibles de la forma, la posición y la orientación de la pieza, y es ahí donde entra la tolerancia. Bueno, los principales errores en las variaciones que pueden dar a esta tolerancia son las variaciones en las piezas que pueden ser debidas a un gran número de factores. Los juegos de herramientas o máquinas de herramientas, los errores en los instrumentos de medida u operación que miden, la dilatación de los cuerpos como consecuencia de temperaturas que adquieren las piezas en su fabricación y deformaciones producidas por las tensiones internas de las piezas. Y bueno, aquí podemos ver un ejemplo de piezas con tolerancia. Por ejemplo, podemos ver como el cilindro tiene un diámetro que puede ser más o menos que puede ser menor a 9.6 o mayor a 0.1. Y ahora vamos con el tema de conicidad. ¿Qué es la conicidad? Bueno, la conicidad o adelgazamiento es el aumento o disminución del diámetro por cada unidad de altura. Y bueno, ¿cómo se acota? Se utilizan las expresiones de conicidad para expresar piezas cónicas y adelgazamiento para piezas que no sean de revolución. Se obtiene una conicidad de una pieza utilizando el teorema de Tales. Y bueno, aquí podemos hacer dos distinciones. Para acotar un cono entero hay que encontrar la relación que hay entre el diámetro y la longitud de este cono. Y para encontrar la conicidad de un tronco de cono, tenemos que encontrar la diferencia de los diámetros de este tronco de cono, el diámetro mayor y el diámetro menor, y su longitud, utilizando la fórmula de diámetro mayor menos diámetro menor sobre longitud. Y bueno, ¿para qué sirve la conicidad? Bueno, pues las piezas cónicas están fabricadas en tornos, y por lo tanto será necesario conocer el ángulo de conicidad o inclinación, cuyo valor será la mitad del ángulo del cono θ sobre 2. Es decir, al momento de programar el torno, se necesita saber a qué relación va creciendo o va disminuyendo dicha conicidad para poder realizar este cono o este tronco de cono. Y finalmente la rugosidad, el cual es el conjunto de irregularidades que posee una superficie. El símbolo básico lo forman dos trazos desiguales inclinados a 60 grados con respecto a la superficie considerada. Los signos de representación de la rugosidad han ido cambiando. Actualmente la nueva norma estableció un único signo básico y sobre él se van colocando las anotaciones necesarias para determinar la calidad de la superficie. Los procesos de elaboración de las piezas producen unas huellas en la superficie que forman la rugosidad de la pieza. Esto demuestra que la rugosidad está relacionada con el procedimiento de construcción de la pieza. En cuanto a errores, son la falta de anotaciones que se le debe dar en ciertos casos de superficies. Y bueno, aquí les dejamos las referencias que utilizamos para el desarrollo de este video. Nos despedimos, mi compañero y yo. Hasta la próxima.